queridos hermanos, siguiendo con nuestra secuencia del devocional que nos corresponde en el libro de Sofonías, donde la palabra nos insta a estudiarla para también enseñarla. Hoy, primero que todo, nos enseña a nosotros lo que es bueno, lo que es malo. Y por eso el tema de hoy se titula Origen. El título es Origen. Pero antes de darle inicio y profundizar en el tema, entremos en una pequeña oración para invitar al Señor, que Él es el que dirige este momento. Amado Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, nos colocamos nuestras vidas, Señor, delante de tu presencia. Colocamos las vidas de las personas que se conecten también con este canal para que seas tú bendiciéndolas, ayudándolas, bendito Padre Santo, para que sean receptivas a tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor bendito, acompañe, guíe a quien tal vez lo esté necesitando en este momento, Señor. Les dé consuelo también, Señor, pero también, bendito Dios, encomendarte, Señor, a las madres que tal vez están lidiando con algún hijo en la drogadicción, o tal vez pedirte, Señor, por alguien que está necesitado de un trabajo, pedirte, Señor bendito, por los ancianos, por los niños, Señor, por los huérfanos, encomendarte, bendito Dios, todas las necesidades de este país, Señor, que guardes esta nación colombiana, de todo evento, Señor bendito, de toda maldición, bendito Dios Todopoderoso, de esta euforia, de esta locura, bendito Dios, política, Señor, que se ha levantado, bendito Dios. Bendito Padre, bendice, Padre Santo, los gobernantes, porque para eso los has puesto, Señor, para que rijan, Señor, para que dicten leyes. Dale sabiduría e inteligencia, bendito Dios, a cada ministro, a cada personita que esté a cargo de cualquier, bendito Dios, de cualquier cargo importante que tenga, Señor bendito, en algún ministerio, bendito Dios, del gobierno, Señor. Bendice a todos, bendito Dios, y en tus manos encomendamos, Señor, la palabra. Dale vida a tu palabra, Señor, para que tu palabra, bendito Dios, sea hablada por ti, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento, Señor. Purifica mis labios, Señor bendito. Pasa tu tizón, bendito Dios de fuego, y quema toda basura. Límpiame de toda torpeza, Señor. Ayúdame a tener fluidez, coherencia en lo que se dé a entender esta palabra, Señor. Gracias, poderoso Rey, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre. Colocamos, bendito Dios, el resto de este día, el resto de esta tarde, la noche, Señor bendito. Encomendamos nuestras vidas en tus manos benditas, amado Padre Celestial. Induce al Espíritu Santo a guiarnos, a instruirnos, a purificar los aires. Pues bendito Padre Santo, necesitamos tanto del bautismo de tu Espíritu Santo también, así como tú, bendito Dios, derramaste el Espíritu sobre los discípulos, Señor. También hoy necesitamos de tu Espíritu, Señor, porque solamente con tu Espíritu podremos ser capaces de controlar nuestras emociones, nuestras decisiones, Señor. Acompáñanos, bendito Dios, como tú dices, Señor bendito, que no estamos solos, que tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin de los tiempos. Señor Jesucristo, tú eres nuestro principal invitado. Amén y amén. Como decimos, siguiendo con nuestra secuencia del devocional que corresponde al libro de Sofonías capítulo 3 y el tema que vamos a dar, el título es Origen. ¿Qué quiere decir origen? Significa comienzo, inicio o causa que desencadena un evento, una idea. En este caso, en esta historia, miramos dónde se origina que Dios se enoja tanto, versículo 4. Miramos que aquí, en el versículo 4, da origen a que Dios se enoje. Como dice, origen es la causa de algo. Y en este caso vamos a mirar la causa del enojo de Dios. Versículo 4. Sus profetas son gente extravagantes que mienten y engañan para obtener lo que quieren. Sus sacerdotes les falta el respeto a las cosas sagradas y violan la ley. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que Dios se está dando cuenta que los profetas digamos, ya no respetan las cosas sagradas, ya ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Dice que los profetas, dice en otra versión, dice que los profetas son insolentes, traidores, sus sacerdotes profanan su santuario, violan la ley del Señor. Entonces, mire, todo eso se da cuenta Dios de que dónde se originó el problema aquí con los israelitas, dónde los israelitas entraron en rebeldía. ¿Por causa de qué? De los mismos sacerdotes. Dice que eran personas insolentes, que eran personas traidoras.
Entonces, mire quién los estaban dirigiendo a los israelitas en Jerusalén, quién estaba dirigiendo el pueblo. Sabemos que somos seres influyentes, que nosotros tendemos como a copiar o como decimos a seguir un patrón de conducta de alguien. Y en este caso, pues se da a entender de que el pueblo había seguido el patrón de conducta de los sacerdotes, ahí como dice los profetas. Entonces, eso, sabemos que todo eso contamina. Nosotros decimos como en el hogar, eh, los hijos se hacen a nosotros. Si nos ven que somos insolentes, si nos ven que somos desordenados, vulgares, todo eso se transmite. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿eso qué causó? Que Dios ya se da cuenta y Dios se enoja. Entonces dice que el pueblo ya estaba convertido en gente rebelde. Entonces eso acarrea ¿qué? Enojo. Se enoja porque el deber de los líderes, el deber de los profetas es guiar al pueblo. El deber de los encargados de guiar la grey tienen que ser personas de ejemplo, no personas que cuando les toca dar, digamos, estén a cargo del pueblo por presumir, pues se dan golpes de pecho, se creen los mejores. Entonces, no, pero a Dios no le podemos mentir. Sabemos que Dios, el comportamiento, pues ya estaba a flor de piel, dice que ellos eran insolentes. Y por ende, eso hace que el pueblo también se vuelva rebelde, desobediente, ya la gente se vuelve opresora, o sea, ya dice, no, pues si él es así, pues también le copian. Y es lo mismo que pasa en un hogar, pues ya si los papás son insolentes, vagos, todo eso se transmite. Entonces, en ese tiempo estaba pasando eso, que Dios se estaba dando cuenta de que los profetas eran insolentes, traidores, como dice aquí. Entonces, mire que ya no había respeto. Y cuando ya se pierde el respeto, ya nadie respeta a nadie, ya uno a veces dice que me respete, pero si usted sí fue capaz de respetar, sí, entonces eso que da origen, como dice, a que la gente se vuelva rebelde, a que la gente se vuelva insolente, perezosa, amargada, bueno, una infinidad de cosas que muchas veces da origen a cosas peores. Entonces Dios se da cuenta de eso, por eso dice, Dios se da cuenta y se enoja de ver todo eso. También nos da, también dice que origen es también una idea. Sabemos que el enojo mal llevado nos conduce a tomar decisiones a la ligera. Versículo 7, parte A. Versículo 7, parte A. Pensé en decirte eso, sentirías temor de mí y aprenderías la lección. Pensé que así nunca te olvidarías de mí. Pensé que al decirte eso, sentirías temor de mí y aprenderías la lección. Pensé que así nunca olvidarías mi disciplina. Entonces, mire que Dios aquí dice, pues la causa de esta situación, la causa de esta situación es advertirles, la causa de esta situación es que ustedes corrijan su manera de hacer las cosas, que teman, que aceptan y corrijan sus errores. Yo ya me doy cuenta de que los sacerdotes están encaminando mal al pueblo, los están encaminando mal. Entonces, ¿qué hace Dios? Él dice, dice, tal vez yo al decirles, mire, que me están dando la queja de que ustedes son insolentes, de que ustedes son traidores. Entonces, pues Dios trata de alguna manera de que tal vez les llame la atención y se sientan con temor y corrijan, que eso es lo que uno tal vez piensa, dice, no, pues le voy a decir, pues hay una queja que ustedes están manejando mal, que ustedes deben corregir. Entonces, mire que Dios, al ver que pues no hacen caso, y en el versículo 7 mismo, parte B, nos dice algo, dice, les llama la atención, pero en la parte B les dice, pero lo que sucedió fue que se llenaron de ganas de hacer más maldades. Estaban llenos hasta de capricho, ya no querían obedecer nada, ya ellos querían hacer
lo que mejor les placía. Entonces, ¿qué da eso? Da pie a que Dios tome represalias ya, prácticamente cuando ya la persona ya no quiere corregir, entonces Dios ¿qué hace? Toma represalias y empieza como decir en el versículo 9 como nos dice algo, dice, entonces yo, dice, versículo 9, cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan, del otro lado de los ríos de Etiopía. Mi pueblo disperso vendrá suplicante a traerme ofrendas, dice. En el versículo 8 dice, por eso espérenme ustedes el día en que me levante a hablar en su contra. Yo el Señor lo afirmo. He decidido reunir las naciones y los reinos para descargar sobre ellos mi enojo, mi ardiente ira. Entonces, ¿qué hacemos cuando no entendemos? Les llama la atención para que se arrepientan, pero como siguen empeñados en hacer lo malo, ya Dios determina, como dice en el 8, versículo 8, dice, no, pues entonces ahora sí van a probar mi ira, ahora sí van a saber, pues que si no quieren de las buenas, pues tocará las malas. Entonces Dios empieza como ya les advierte, les dice, mire, yo hice esto, yo me enteré de estas cosas, pero ustedes no corrigen, entonces ahora van a experimentar mi ira. Pero vemos que Dios no los destruye. Dios dice que Él interrumpe el ataque para que se den cuenta que hay personas vulnerables. Dice, Dios decide interrumpir el ataque porque se da cuenta de que hay personas vulnerables. Versículo 12 y 13. Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla, que pondrá tu confianza en mi nombre. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticia, ni dirán mentiras, ni llenarán de embuste su boca. Podrán alimentarse y descansar sin miedo alguno. Dios interrumpe lo que había amenazado el versículo 8, que dice, ahora van a saber lo que es mi ira y mi furor, dice. Pero Él decide interrumpir ese ataque. ¿Por qué? Porque se da cuenta que en medio de todos estos personajes, estos líderes religiosos que habían caído en la desobediencia, la falta de honra por las cosas sagradas, se daba cuenta que había personitas que eran humildes, eran sencillas. Entonces, gracias a que Dios se da cuenta de eso, Él pues pone la esperanza en ellos, dice, y pone la confianza, dice. Los sobrevivientes, dice que pondrá su confianza en mi nombre. Él confía en esas personitas sencillas, en esas personitas que tal vez no se dejaron contaminar. No se dejaron contaminar de estos sacerdotes que habían llevado al pueblo a la rebeldía. Entonces mire cómo Dios interrumpe ese ataque, porque de lo contrario Dios había podido arrasar con todo ese pueblo, porque la gente ya estaba, como dice, ya estaba en rebeldía, ya estaba. ¿Y por causa de quién? Por eso Dios tiene misericordia y no destruye ese pueblo, porque por causa de los sacerdotes, de los profetas, el pueblo se estaba volviendo desobediente, rebelde, insolente. Entonces, pero Dios tiene misericordia porque se da cuenta de que hay personas vulnerables, personas que pues decidieron no contaminarse con las costumbres de estos sacerdotes. Miramos otro punto también, dice, ¿qué origen da entrada a un evento? Dice, ¿cómo debe ser un siervo de Dios? Dice, este evento da origen a mostrar la identidad de Dios. Ya como podemos mirar, Dios ya se mostró teniendo misericordia, no destruyéndolos porque vio gente vulnerable. Pero en el versículo 5 Dios dice que Él, este evento, esta situación da origen a la identidad de Dios. Versículo 5. Versículo 5. Por el contrario, el Señor es justo en esa ciudad y Él no hace nada malo y todos los días demuestra su justicia. Sí, Él es siempre justo. En sus decisiones nunca hace nada cruel o perverso. Sabemos que la esencia de Dios es maravillosa, dice. El Señor es justo, Él no hace lo malo, dice que Él hace justicia y no toma decisiones a las carreras. Dice, no es ni cruel ni perverso.
Entonces, ¿qué hace Dios? En este origen de este problema, sabiendo que el origen del problema era ocasionado por estos líderes religiosos, pero Dios se da cuenta que ahí es donde Él puede mostrar su identidad. Primero que todo, interrumpiendo, como dice el ataque. Él no iba a atacar, no iba a, atacar a personas que habían vulnerables, a injustas, eran sencillas, ¿no? Entonces, ahí Dios qué hace? Aprovechar para mostrar su identidad, su esencia, que Él tiene tanta misericordia, que Él es compasivo, como dice ahí, Él tiene misericordia, Él no hace lo bueno o lo malo, dice, cada mañana sin falta establece su juicio. En cambio, el malo ni siquiera conoce la vergüenza. Entonces, mire que da la oportunidad de mostrar su esencia. Él no le sigue la corriente a ese origen malvado que habían provocado estos líderes. Él da origen a mostrar su esencia, a mostrar lo que era, de lo que era capaz, de lo que él era culto, de que él era un ser que no se enojaba fácilmente, que él era prudente. Entonces, mire, cómo podemos mirar que hay personas así también. Hay personas que muchas veces tienen malos hábitos, gritan, insultan, pero hay otras personas que se han capacitado y pueden controlar sus emociones y como dice, palabras sordas, a palabras necias, oídos sordos. Entonces Dios, él aprovecha ¿para qué? Para mostrar su identidad. ¿Cuántos de nosotros como cristianos también debemos de demostrar que marcamos diferencia, de que si alguien nos lastima o nos insulta o se nos burla, nuestra esencia tiene que ser diferente, o sea, mostrar calma, si podemos dar un consejo, así estemos mal, pero demostrar lo contrario, mostrar alegría, compasión. Entonces, mire que si Dios lo hace, Él dice que Él aprovecha para mostrar su esencia, para mostrar su identidad. Entonces, como nosotros somos portadores de su presencia, pues entonces tenemos que mostrar esa esencia, que Dios está en nosotros, que Él nos guía, que no nos podemos enojar fácilmente. También ahí muestra también que si somos siervos de Dios tenemos que ser esos imitadores, imitar al Señor. ¿Y cómo se lo imita al Señor? Pues enseñándoles, discipulándolos, guiándolos. Eh, Miramos que si Dios los lleva a ser parte de la iglesia, que sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Dios quiere, si lo usa a uno es porque quiere que uno se adiestre en conocimiento. Y eso lo dice, por eso dice, un sacerdote que viene de parte de Dios tiene que tener estas siguientes características. Dice, tiene que imitar al Señor. Si Dios dice que en el versículo 5 que Él es bueno, que Él no se enoja fácilmente, que cada mañana Él está estableciendo su juicio, que Él cada mañana la aprovecha, como dice, todos los días son para aprovecharles en hacer algo bueno. Y miraba yo en Romanos 12, versículos 6 y 9, cómo Dios quiere que sus hijos lo imiten. El deber de un sacerdote El deber de un sacerdote a cargo de una grey, a cargo de una iglesia, un pueblo, un rebaño, tiene que estar ocupado en enseñar al pueblo. Que si lo van a imitar, no sea en lo malo, no, sino que mire cómo ese líder se lo reconoce por su enseñanza, cómo le ayuda a desenvolver los dones y talentos y no echarles cargas, sino que mire lo que dice aquí, versículo 12, versículo 6 al 9. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibe el don de servir, que se dedique a servir. El que recibe el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibe el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Entonces mire cómo hay tantas cosas por hacer y esto no lo estaban haciendo estos sacerdotes. Estaban dejando un legado de maldad a este pueblo. Porque la gente ya, como dice, ya estaba, dice, hay Jerusalén, la ciudad rebelde.
manchada y opresora. Ya la gente ya no creía en Dios. ¿Por qué? Por el ejemplo de los sacerdotes, que su deber es enseñarles a las personas, ayudarlos a desenvolver esos dones y talentos, para que ellos sepan en qué área ellos pueden ser utilizados, sea en el de enseñar, en el de profecía, en el de consejo, porque sabe que uno no se puede cargar con tantos dones. Si ya le tocó enseñar, pues dice, enseñe. Si le tocó orientar a alguien, hágalo de buena gana. Pero aquí el pueblo, por culpa de los sacerdotes, que es la origen de ese problema, donde la gente, el pueblo, la ciudad estaba contaminada de rebeldía, no, de eso no había nada. Pero había gente sencilla que no se había contaminado. Y gracias a esas personas sencillas, Dios interrumpió ese ataque, porque como dice en el versículo 8, dice, ahora van a conocer mi ira, ahora van a conocer mi furor, dice, voy a destruir todo. Ya él había decidido destruir todo, porque prácticamente cuando algo está malo, no queda sino, como decir, una casa o un aparato eléctrico, pues ya no hay remedio, pues ya toca botarlo, o si hay posibilidad de repararlo, se lo repara, pero que ya esté demasiado ya dañado, corroído por el moho, lo que sea, hay que botarlo, y así es también Dios. Él se da cuenta de que hay personas sencillas, y gracias a que hay personas que no se han dejado contaminar por las cosas del mundo, se detiene ese ataque, esa masacre que iba a haber, porque por culpa de los sacerdotes, pues Dios tenía que actuar de esa manera, porque no habían ocupado bien el tiempo. Lo que decía, pues tenemos que imitar a Dios, tenemos que imitar al Señor, como dice, pues si tenemos un cargo en el hogar, pues ser los mejores papás. Si tenemos un negocio, pues atender bien, dar lo mejor de nosotros. ¿En qué área nos desempeñamos? Pues en esa área tenemos que tratar por lo menos de obedecer, tratar de marcar diferencia, tratar de aprender para poder, como decimos la palabra, a tratar de aprender para poder enseñar a otros. Porque si nosotros no aprendemos, ¿qué vamos a enseñar a otros? No aprendemos nada. Y muchas veces no nos damos cuenta porque nos hemos enseguecido tanto que a veces a lo malo le decimos bueno, a lo bueno le decimos malo, pero Dios mira el corazón, como le decía a Samuel. Yo no miro la persona, yo no miro el aspecto de la persona, yo lo que miro es el corazón. Y eso es lo que pasaba también con esta muchacha que está en la cárcel, eh, porque echó piedras a los buses en Bogotá. Y mire cómo ella ahorita está enseñándoles todo eso de peluquería. Le decía las cosas de Dios, porque Dios sabía que ella tenía ese potencial, tiene ese potencial, y quiere que tal vez esas personitas que están presas puedan aprender algo nuevo, se sientan útiles, enseñándoles, se les devuelve la dignidad. Ese es el deber de un sacerdote. Si ya estás lleno de conocimiento, sabes hacer algo, es para enseñarlo a otro, para ponerlo al servicio de otros. Cosa que aquí no estaba pasando con estos sacerdotes. Estaba el pueblo contaminado, pero de los resabios de ellos. Cuando su deber era enseñar al pueblo, enseñarles a desarrollar ese potencial. No es para que se lo guarden. Ese potencial que Dios nos ha dado es para enseñarlo a otro. Tal vez por alguna razón hemos enterrado esos dones y talentos por miedo, por traumas, porque alguien me dijo que me quedó feo. Entonces a veces tendemos como, bueno, entonces me quedó mal ese cierre, entonces yo no hago más. O ese tejido me quedó mal, listo, lo guardé. No, para eso es la iglesia, para desarrollar ese potencial. ¿Qué sabes hacer para que le enseñes? Pero caemos en ese egoísmo. No, yo me lleno de conocimientos, yo nomás sé, y no sabe que de pronto de esa manera puede atraer personas. ¿Qué pasó con esta muchacha que está en la cárcel? Ella, miraba yo tan bonito cómo les enseñaba, y unas ya empezaban a aprender a cepillar y estaban felices. Y hay gente que dice, no, presidente, sáquela de allá, mire que ella puede marcar diferencia, ella puede mostrar lo que él sabe, como una buena sierva de Dios. Entonces, mire, lo contrario de lo que cuando no le tenemos ganas, solamente lo hacemos porque toca, lo pusieron esos líderes, hay líderes que los ponen porque toca, o por hacerle competencia a la otra iglesia,
o porque me vean, o por presumir, o porque no hay trabajo, entonces monté esa iglesia. Entonces, no. Entonces, esos líderes que están mal llevan al pueblo también a seguir ese patrón de conducta. No se ve resultados, no se ve que aprendan nada, siguen en lo mismo. Entonces, mire que Dios está esperando, como dice nuestro pastor, Dios es un Dios de resultados. Dios nos ha dado dones y talentos, pero si los estamos ejerciendo, ¿o qué? ¿O por qué no están ejerciendo esos dones? ¿Por qué? Porque tal vez vieron en ti rebeldía, amenazas. Entonces, muchos se encaprichan, muchos dicen, no, entonces, como me dijo que no podía, entonces mejor no hago nada. Y se encaprichan o prefieren salirse. Entonces, no, ese es los dones, como dicen Romanos. Dios ya ha dado esos dones y talentos, pero por alguna razón los hemos enterrado. Así que es la oportunidad, así como Dios dice, Él mostró su identidad, dice, demostrar cómo tiene que ser un siervo de Dios. ¿Dónde se origina lo bueno o lo malo? Que vean en nosotros qué se nos está, qué estamos mostrando, qué están aprendiendo, qué ven en nosotros. Entonces, mire, si de nosotros depende qué queremos que se origine en nosotros, de todo lo que estamos aprendiendo de la palabra, cómo lo ponemos en práctica. Entonces, mire que es muy bonito todo este tema, dice, ¿no? Dios tiene el control también, mire que en otro punto. Él pone el querer como el hacer, versículo 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos, para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Del otro lado de los ríos de Etiopía, mi pueblo disperso vendrá suplicante y a traerme ofrendas. En aquel tiempo, pueblo mío, ya no te avergonzarás de ninguna de las naciones con que te rebelaste contra mí, pues entonces quitaré de ti los altaneros y orgullosos, y nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte. Entonces miramos cómo Dios dice que Él tiene el poder, dice Dios tiene el control, Él pone el querer como el hacer. Sabemos que solos nosotros no podemos hacer ni lo bueno ni lo malo, a menos que Dios intervenga. Y ahí se está cumpliendo lo que dice en Ezequiel 36. Se está cumpliendo lo que aquí nos revela en Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25 al 31. 25 al 31. Entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti y lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Regresarán a la tierra que les di a sus antepasados. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los rescataré de todo lo que han profanado. Haré que tengan trigo en abundancia y que nunca sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas de los campos para que nunca más sufran hambre entre las naciones. Entonces, cuando recuerden la maldad que vivían y sus malos hechos, sentirán asco por los pecados que cometieron y de cómo se contaminaron, y se les quitará las ganas de seguir haciéndolo. Como dice aquí se manifiesta, como dice ahí, Dios puede quitarnos ese corazón de piedra, puede limpiarnos de toda maña que hemos adquirido, de ese patrón de conducta que tal vez miramos y lo seguimos viendo ahora. Cómo los mismos sacerdotes hacen que las personas ya no quieran saber de Dios, de que las personas ahora su Dios es el baile, el dinero, el trabajo y todo lo que tienen, porque muchas dicen, si yo no trabajo, yo no como, si yo no trabajo, no tengo plata. Pero se olvidan y caemos como en esa frialdad. Pero acá dice Dios que Él nos va a dignificar, que Él nos va a arrancar ese corazón de piedra y va a poner uno de carne, porque muchas veces llegan sacerdotes, como se dice, a profanar, llegan sacerdotes insolentes, sacerdotes que hacen trampa, y lo vemos también ahora, digamos, se suscita. Contaba alguien, decía que habían hecho un evento para recaudar unos fondos
y que, y que los resultados eran buenos, pero que llegó el padre, él les prestó la plata, pero que cuando ya llegaron las horas de hacer cuentas, él ya les pidió más de lo que él les había prestado. Entonces ahí es un mal testimonio, porque pues dicen, ¿cómo? Si él nos prestó cierta cantidad para iniciar ese evento y ahora nos pide, nos dice que le debemos más de lo que él nos ha prestado, entonces ahí es un mal testimonio. A eso se refiere estos sacerdotes, que en vez de hacer que la gente crea, que la gente ore, busque a Dios, sean humildes, no, hace que la gente empiece a renegar y después ya no quieren saber nada. Entonces mire cómo Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, por culpa de ellos, nosotros no perdamos la calma, no perdamos la sencillez, que marquemos diferencia, pues todos nos podemos equivocar, que por culpa de un mal manejo de un sacerdote no caigamos en ese pecado, porque Dios lo está viendo todo y si nosotros seguimos ese patrón de conducta, pues nos va a llevar a la perdición. Aprendamos como aquellas personas que vio el Señor, dice que Él detuvo su ira porque vio personas sencillas, vio personas de buena conducta, entonces Dios detuvo, pero como decimos, ahora hay personas que en verdad se pasan de la raya, aprovechándose el cargo que tienen, pues vulneran los derechos de los demás, de la gente ingenua. Entonces, no, de eso no se trata, porque eso da origen, que decimos, a la rebeldía, da origen a la frialdad, ya nadie quiere saber nada. Se les habla de Dios, muchos dicen, no, a mí no me diga, a mí no me hable, a mí no me diga, yo sabré cómo manejo mi vida, yo creo en Dios a mi manera, pero por culpa de que eso se originó por algo, eso tiene un origen. Él no es rebelde porque quiere, sino porque vio algo, le dijeron algo, experimentó algo, entonces eso dio origen a que no crea, que la gente también se vuelve rebelde. Entonces mire cómo todo eso trastorna las mentes y hace que se pierda la bendición de Dios. Pero si nosotros ya creemos en Dios, lo que tenemos que hacer es orar por estas personas que están actuando de manera equivocada. Porque si nosotros tenemos una buena conducta, nos mantenemos firmes, colocamos nuestros límites y sabemos hasta dónde tenemos que creer, nuestro deber es orar por los que se equivocan, agarrados de la mano de Dios, un día vamos a tener, como se dice, una experiencia bonita, vamos a recibir bendiciones, no todo puede ser malo con el Señor. Es cierto que hay veces que Dios permite que se susciten muchas cosas, pero muchas veces, como dice el versículo 6 nos dice, aunque a veces tenga que suscitarse eventos de origen doloroso para llamar nuestra atención. Vamos al versículo 6. Versículo 6. Dice el Señor, he destruido naciones, he arrasado las torres de sus murallas y he dejado desiertas sus calles, sin gente que pase por allá, en sus solitarias ciudades, porque no queda ni un solo habitante. He destruido naciones, he arrasado las torres, dice. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que a veces Dios permite que se susciten cosas dolorosas para dar origen a cosas nuevas, porque como decimos, hay cosas que ya están dañadas y a veces Dios permite pues que se acabe eso, porque si no se acaba eso, no puede dar paso a cosas nuevas, como lo que pasa acá, por ejemplo, ya Dios les da el consuelo, en Sofonías 3, versículo 14 al 20, aquí Dios ya les muestra que a veces suceden cosas malas, pero si nos mantenemos firmes, rectos, Dios va a detener cualquier calamidad y la detiene, y después a los pocos que queden, a las personas que uno se sostenga con ese equilibrio, con esa, como decimos, digamos, con esa fidelidad a Dios, esa honra, Dios al tiempo, Él les va a dar alegría. Y así lo hizo aquí, como lo narra, dice, canto de alegría por Jerusalén. Ya terminando, el Señor ya en este capítulo entona, dice, todo lo que Él va a hacer maravillas, dice versículo 14 al 20, canta ciudad de Sión, da voces de alegría pueblo de Israel, alégrate Jerusalén, alégrate de todo corazón, el Señor ha retirado la sentencia contra ti.
y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no tendrás que temer mal alguno. En algún tiempo se dirá en Jerusalén: no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin esfuerzo. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contigo, contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará como en el día de fiesta, dice el Señor. Yo te libraré entonces del mal, te amanece de la yo te libraré entonces del mal que te amenace, de la vergüenza que pesa sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Entonces, mire, Dios dice que Él iba a destruir, dice, que Él iba a masacrar todo ese pueblo, pero que Él se detuvo porque vio que personas buenas, personas sencillas, como dice aquí. Él detuvo, como dice, interrumpió ese ataque, porque ese ataque iba para todos, pero Él se da cuenta que hay personas sencillas, personas que no merecían que Dios las exterminara. Entonces, mire, pues nosotros no es que seamos buenos como cristianos, también fallamos, pero si nosotros, ya conocedores de la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es ocupar nuestro tiempo en marcar diferencia, en orar para que Dios detenga su ira, que no porque hay sacerdotes inescrupulosos y malvados que abusan de la ingenuidad del pueblo, que abusan de los sentimientos de los demás, no tenemos que ser causa de que la gente deserte, porque después muchas veces dice: prefiero ser ateo, yo sé de mi Dios, yo busco a de Dios a mi manera, y lo buscan muchas veces. Por buscar respuestas terminan yéndose a la brujería, a la cartomancia, buscan en los agüeros, en el hechicero. ¿Y por qué? Por los mismos sacerdotes. Porque ellos los malos sacerdotes no se diferencian en nada. Utilizan el vudú, manipulan y utilizan todavía hasta la palabra muchas veces para manipular los ánimos de los demás. Entonces, mire, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos portadores de su presencia. Que Él es Dios, como Él dice, todo eso, ese tema dio para mostrar su identidad, su esencia. Y su esencia, como decimos, Él dice: Él es bueno. Y Él da nuevas oportunidades. ¿Qué hizo con este pueblo? Les dio nuevas oportunidades. Le dio un canto de alegría en Jerusalén. Les inspiró, les dio confianza, les dio la capacidad de tener confianza nuevamente en Dios, en ellos mismos, en los que les rodeaban. Porque si Dios no interrumpía, Dios hubiera terminado con todo eso por culpa de unos pocos inescrupulosos, iba a acabar con todo el pueblo. Pero Dios es misericordioso y Él sabe que si hay una personita, por eso como le decía a Abraham, le decía: si hay 50 personas que oren, ¿tú perdonarías a ese pueblo? Sí, le dice, yo perdonaría. Y el pobre Abraham fue a buscar los 50, no había. Pero Señor, le dice, si hay 25, ¿perdonarías? ¿No masacrarías a Sodoma y Gomorra? Sí, dice, por esos 25, yo no acabaré con Sodoma y Gomorra. Va el pobre Abraham y busca, y no, por 10. Señor, perdóname, le dice, pero si hay 5, sí, ni por 5, dice, si hay 5, por eso perdonaré. Perdonaré el pueblo, no la masacraré, no dejaré que caiga fuego. El pobre Abraham se decepciona porque el único que estaba bien con Dios era Abraham. Era Abraham. Y por Lot, que también dice que él también tenía repudio de ese comportamiento de donde él vivía. Y por Abraham y por Lot no se detuvo la furia de Dios, ya por dos. Por eso nosotros dice que Dios aquí interrumpió ese ataque por esas personas que vio, que eran sencillas, que eran personas temerosas, que no estaban siguiendo el patrón de conducta de estos sacerdotes que originaron todo ese desorden. La gente estaba en rebeldía, incrédula. Entonces, mire cómo nosotros, ya como conocedores de Dios, tenemos que también ser esos portadores de la presencia de Dios y dar origen a una sonrisa, a un abrazo, a un consejo, a marcar diferencia. Entonces, de nosotros, como dice Dios, Él aprovechó ese evento para dar a conocer su identidad. Y los que lo siguen también tienen que demostrar su identidad. Personas ocupadas en ayudar a desarrollar los talentos y los dones de las personas, que muchos tal vez tienen talentos, como decimos, pero tal vez están empolvados,
por alguna razón, por alguna situación que les dijeron que no podían, que no servían. Entonces prefiere la gente no hacer nada. Y llegan a la iglesia para que cuando lleguen a la iglesia digan, ve, yo no sabía que podía cantar, ve, yo no sabía que podía hacer estas cosas. Aquí me enseñaron a desempolvar esos dones y talentos. Entonces mire cómo Dios dice, el que pueda enseñar, enseñe, el que pueda enseñar la palabra, el que pueda orientar, el que pueda consolar, hágalo, hágalo, en lo que es hábil, hágalo. Entonces mire, todo tenemos que hacer y todo eso ve Dios. Y tal vez por hacer esas cosas, por instruir a los niños, por instruir a los jóvenes, por acercarlos a Dios, enseñarles a descubrir sus dones y talentos, no con señalamientos ni críticas para que no se retiren, sino enseñarles, es decir, usted es bueno en eso, usted es bueno en eso, usted sabe redactar tal cosa, y eso lo aplica la gente de afuera. Como decía mi nietico, decía, a mí me dejaron como escribiente, dice. Y entonces, ¿qué le descubrió el teniente o el coronel, el que están a cargo del pelotón ahí? Desde aquí, desde Pasto, ya lo detectaron a él, que escriba ciertas cosas y la mejor letra, lo que más clarito y con una letra excelente y con buena ortografía, fue la del nieto mío, es que dijo, no, entonces usted se queda de escribiente, todo lo que le dictemos, todos los reportes lo va a escribir a mano usted, porque tiene la letra clarita. Qué bonito que allí, mire, en el ejército, afuera, la gente aplique eso. Aplicar, detectar en qué área es bueno. Como le decía yo, el que sabe cocinar, pues lo mandan a ranchería. El que va aprendiendo tal vez peluquería, también. Hay alguien que sabe peluquearles a todos. Entonces, qué bonito ocupar nuestro tiempo enseñándoles al pueblo, no destruyéndolos, no haciendo que el pueblo se destruya y se llene de rebeldía y que ya no crea en nada. Entonces, mire como hay sacerdotes que dan origen a la maldad, que nosotros no seamos personas que damos origen a la maldad, al egoísmo, que no nos alegremos del dolor ajeno, de ver la caída del hermano, del vecino, sino que con amor decirle, usted es hábil en esta cosa, en esta situación, convencerlo de que usted es hábil en esto, que le guste. Entonces, mire qué bonito nosotros nos enseña la palabra, que todo se origina lo bueno y lo malo se origina, como dice, en la mente, como decía aquí en el versículo 7. Pensé, dice, pensé así, Jerusalén me temerá y aceptará que lo corrija, y si no quedará destruido su hogar, por haberla yo castigado. Pensé, el Señor pensó, todos pensamos, ¿de dónde se origina todo? En el pensamiento. ¿Qué pensamos? Si pensamos cosas buenas, esas las proyectamos. Pero si pensamos cosas malas, de eso hablamos, de eso hacemos. ¿Y qué estaba viendo el pueblo? Pues lo que pensaban ellos. Pensaban hacer toda clase de fechorías, ser insolentes, groseros, traidores. Eso salía. Y eso estaban aplicando a todo el pueblo. Y si no hubiera sido porque habían unos pocos justos ahí, humildes, este sería otro cuento, otra historia. Con eso terminamos, hermanos, y oremos ya con la palabra. Amado Dios Todopoderoso, gracias Señor por este momento que tú nos permites aprender para enseñar, aprender que el deber de los sacerdotes es dar ejemplo, el deber de los sacerdotes es morir a las pasiones, morir a la rebeldía, Señor. No tomar cargos a la ligera, Señor, solamente por presumir, sino que aprendamos, Señor, a guiar desde nuestro hogar, desde nuestra zona donde estemos, que de nosotros seamos portadores de tu presencia para que se origine un cambio, un consejo, Señor, una ayuda al que esté necesitado. Gracias te damos por este momento, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, también a marcar diferencias, Señor, a no dejarnos llevar por el viejo hombre, Señor, porque, como dice, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y hechas nuevas son. Gracias te damos, Señor, por este resto de este día. En tus manos encomendamos, Señor, el transcurso de esta noche y el día de mañana y toda la semana, Señor, este fin de semana. Bendice, Señor Todopoderoso, a los que han salido a trabajar, a los que retornen sanos y salvos, Señor, para que puedan tener esa confianza en sí mismos, Señor, y seas tú visitándolos, bendito Dios, haciendo que ellos se valoren en sí mismos. Todos tienen dones y talentos, Señor,
pero que tal vez por alguna razón, Señor, han preferido sepultarlos, han preferido caer en la indiferencia, Señor, porque alguien tal vez los ultrajó o alguien los avergonzó, Señor, pero no tengas en cuenta sus pecados, Señor. Ayúdalos más bien a que en ellos renazca el deseo de servirte, Señor, porque todos tenemos algo que dar a la sociedad, a los jóvenes, a los niños, a la congregación, Señor. Gracias por este momento. En nombre de Cristo Jesús, bendícenos a todos. Amén y amén.